Boas tardes a todas, as que vexo en imaxe, como a todas as persoas que están conectadas neste encontro. É un prazer para min, como deputada provincial da Muller e Igualdade, participar nestes faladoiros feministas que, como ben vos decatases, agora pasan a chamarse ciberfaladoiros feministas porque o facemos a través da rede. Estas circunstancias excepcionais que estamos a vivir por mor da pandemia da COVID-19 frearon de golpe moitas actividades, costumes e as nosas formas de relacionarnos. Pero pouco a pouco debemos atopar a fórmula máis axeitada para ir retomándoas, sempre cumprindo coas normas sanitarias establecidas, pero sen perder a esencia destas iniciativas. E aquí estamos, por qué? Pois porque o debate e a reflexión sobre temas tan importantes para a nosa sociedade como os que se tratan nestes faladoiros non se pode deter. Estamos nun momento onde moitas mulleres están quedando en segundo plano, aínda máis invisibilizadas do que xa estaban. A violencia machista, a brecha laboral e social entre homes e mulleres vironse agudizadas durante o confinamento. Xa sei que non é o tema central que hoxe nos toca para falar, pero seguro que haberá tempo, en algún momento, para reflexionar sobre o impacto da COVID-19 coas gafas moradas postas. Esta situación sanitaria que estamos a vivir atinxe a homes e a mulleres de maneira moi diferente. Ainda seguimos coa conciliación atribuída a nós, as mulleres, e tamén coa atribución dos cuidados da familia e da casa. Nestes momentos, semella que estas ideas se están vendo reforzadas. O feminismo é un movimento vital na saúde da nosa sociedade para ter un futuro máis xusto e máis igualitario. E xusto neste momento social, como digo, pola crise sanitaria, pero tamén polo momento político, coa alza da ultradereita no noso país, é cando temos que ter a nosa posición máis clara para non dar ningún paso atrás. Hoxe, o tema central deste ciberfaladoiro é feminismo e maternidade. Como muller, como nai e como feminista, creo que é un tema moi atinado e interesante para debater e para reflexionar. Esperanse de nós certas actitudes que para nada teñen por que ser dunha ou outra maneira e póñensenos obstáculos en moitas ocasións que nos impiden avanzar na nosa vida profesional debido á maternidade. Non quero entrar máis en profundidade nesta temática, xa que de seguro vai facer agora Marta Busquet, pero dende a Deputación gustaríame decir que xunto co Foro Feminista Maruxa Mallo agardamos que este ciberfaladoiro sexa interesante e moi provetoso para todas vós. Moitísimas gracias. Boa tarde. Dende o Foro Feminista Maruxa Mallo damos en primeiro lugar as grazas á Deputación de Lugo na túa persona, María Loureiro, que dende esta área da muller e igualdade agardamos que axude a sair desta pandemia da COVID-19 con máis igualdade e todos reforzados, non? Tamén lle queremos dar as grazas á xente de nomenclaturas que posibilitan esta emisión pola súa canle de YouTube e, como non, a todas as persoas que nos siguen e que tiveron a ben conectarse con nós neste ciberfaladoiro, que recordo que quedou aprazado dende o mes de marzo polos motivos xa mencionados. A situación sigue a ser preocupante, mas non lle imos dar a posibilidade de que marque tamén o fondo da nosa axenda, aínda que si o formato. E este novo formato online pode significar novas oportunidades, como, por exemplo, que nos poidan ver persoas desde calquer punto do planeta, que tamén é moi interesante. E como despois permanecerá colgado, tamén poderán ver a carta cando queira. Sen máis, paso a presentar a nosa relatora de hoxe, Marta Busquets Gallego, que, bueno, une con a tierra e actualmente resides en Barcelona, bueno, hai de Magnus e de Astrid, ou viceversa, que medio Astrid. Este non é un dato máis, senón que lle deu, creo, un novo rumbo ao teu traballo profesional como abogada. Pasou de centrarse nos ámbitos do dereito mercantil, fiscal, de xestión, de patrimonios, etc., no contexto do seu activismo, xa que maioritariamente o desenvolve no ámbito dos dereitos das mulleres, en Doha Jun,
especializouse en dereito sanitario centrado nos dereitos sexuais e reproductivos das mulleres, así como o dereito en relación coa lactación e máis coa maternidade. Publicou, xa vai pola segunda edición, un libro, Mi embarazo e mi parto son míos, guía de derechos para embarazadas en ediciones Poli. Asimismo, cuentos infantís, novelas, artigos para revistas. Bueno, quero dicir que non sei se durarás moito tempo facendo este traballo, porque non sei, veixote moito xa no mundo editorial. Gañou varios premios, etc. Pero, bueno, en todo caso, agradecemos, Marta, que afrontes de unha postura vivenciada, pero tamén pensada, estes temas polémicos e máis no mundo do feminismo, xa que moitas son as aristas sobre a maternidade, a lactancia, o amor de nai. Que supuxo para as mulleres este contrato sexual social en base a esta capacidade que temos as mulleres de parir e de xestar? Entonces, ao principio era un imperativo biolóxico cultural e o dereito de familia basou nel, a que os anticonceptivos viñeron a liberar alo ano 75, 1900, antonte do noso destino. Bueno, imos, supoño que Marta, da súa man, vai nos abrir moitos temas, algúns quedarán sin pechar, eso non é nada negativo porque nos gusta ás feministas e ás mulleres repensar as cousas, volver a camiñar e a transitar polos mesmos camiños, pero sí vai, máis ou menos, o que tedes xa anunciado, facer unha aproximación a esta capacidade de maternidade no proceso histórico, non? Como creación patriarcal, pero tamén falar da súa experiencia, da maternidade que posterior, bueno, en definitiva, que non é un feito individual, sino que é un feito tamén político. Tamén temas importantes para as mulleres, como é o da violencia obstétrica, as repercusións de decidir ser nai, esos permisos, esa vida laboral, esa vida profesional. En definitiva, que todos estos e moitos máis temas eu van vir hoxe da man de Marta Busquets, que xa estamos entusiasmadas agardando intervención. Muchas gracias. A ver si lo sabré decir bien. Primero de todo, quiero agradecer a ver, espera, se me oye con retorno, ¿no? ¿Ahora mejor? Perfecto. Primeiro de todo, quero agradecer a invitación e dicir que sinto que estea online, porque a miña avoa era galega, da aldea de Moreira, e aínda non tiven a oportunidade de visitar Galicia. Pola miña parte, pido disculpas, xa que non falo galego, aínda que me gustaría, polo que a miña intervención será en castelán. Muchas gracias de nuevo por invitarme a hablar en este faladoiro. Me hace especial ilusión que sea en Galicia, aunque sea en la distancia. Decía que mi abuela era gallega, de Moreira, emigró a Cataluña como tantas otras personas que emigraron en su día, y son unas raíces que por desgracia no he tenido la oportunidad de visitar todavía, pero espero hacerlo pronto en algún momento. Entonces, cuando me invitaron a hablar de maternidad y feminismo desde los faladoiros, es una invitación que me hace mucha ilusión, pero espero que entendáis que voy a abordar la maternidad en mi intervención desde una perspectiva feminista, y esto implica muchas cosas. Implica, por un lado, que voy a intentar sobre todo contextualizar, porque sabemos que es muy difícil ser categóricas y dar respuestas válidas en todos los contextos desde el feminismo. Intento incorporar teorías de la interseccionalidad y siempre desde una perspectiva de género, está claro. Y también decir que, bueno, como sabemos, lo personal es político, ya lo han mencionado, con lo cual toda mi incursión en la cuestión tanto feminista, el abordaje feminista de la maternidad, parte desde mi propia experiencia, mi propia vivencia, que os trataré de exponer, que creo que también le da un poco de contexto a mis ideas y a mis posicionamientos, y que, por supuesto, condiciona, y entiendo que hay otras mujeres con otras vivencias y puedan expresar ideas o opiniones diferentes. Y precisamente porque entiendo que existe variedad y que el feminismo debe sentirse cómodo con que exista debate e intercambio,
soy muy partidaria de que una vez acabe mi exposición, que espero que no ocupe el mayor tiempo del acto, pueda haber un intercambio, que haya una manera de que lleguen vuestras intervenciones o preguntas y podamos también hablar a partir de ahí. También a través de los faladoiros os harán llegar una propuesta bibliográfica que os hago breve en el caso de que alguna de vosotras le apetezca indagar un poco más en la cuestión. Como han dicho las dos mujeres que han introducido este faladoiro, la maternidad es ciertamente una cuestión polémica dentro del feminismo. Yo no lo sabía antes de ser madre, me lo encontré, diría yo, después. Parto de la base de que todas las asistentes están de acuerdo o estarían de acuerdo conmigo en que el feminismo el feminismo teoriza sobre la igualdad, en particular o partiendo de las relaciones desiguales entre mujeres y hombres. Tradicionalmente, desde los feminismos blancos y occidentales, creo que es importante también situarnos desde qué lugar estamos hablando, porque otros feministas no dirían lo mismo que yo. Debido a trayectorias históricas y contextos concretos, dentro de la trayectoria política feminista, creo que muchas de nosotras, cuando pensamos en maternidad, pensábamos, yo la primera, en el derecho al aborto, en el acceso a la anticoncepción, es decir, en el derecho a no ser madres. Esto se debe a muchos motivos y por supuesto, tiene muchas respuestas, no hay una única respuesta a esto. Hay una parte de respuesta a esto de que... disculpadme, creo que se me ha mezclado. Y bueno, decíamos, disculpadme, el derecho a la anticoncepción, a no ser madre. A ver, esto se da a muchos motivos, pero creo que en parte es porque existe una concepción desde el feminismo blanco y occidental a entender la maternidad como una carga, como un lastre para las mujeres, para nuestro propio desarrollo personal. Claro, aquí también hay una cuestión generacional en la que después entraré. Creo que muchas mujeres posteriormente hemos entrado en contacto con la maternidad y estamos cuestionando, tratando de buscar otras maneras de entender o definir esta experiencia. Voy a partir de mi propia experiencia en este caso. Precisamente porque lo personal es político. Yo tengo ahora mismo 33 años, soy nacida en el 87, vengo de una familia en la cual tanto mi padre como mi madre tenían estudios universitarios en el área metropolitana de Barcelona. Entonces yo he crecido siendo destinataria de un discurso de acuerdo con el cual, tanto a nivel social como familiar, yo tenía el derecho, tenía la oportunidad de realizarme como mujer. Claro, aquí hay un problema y es que a menudo pensamos que somos libres hasta que empezamos a tomar decisiones, esto en cualquier ámbito de la vida, y entonces vemos un poco por dónde van las reacciones, sobre todo en sociedades donde yo creo que entendemos la libertad a menudo en términos de consumo, de libertad para consumir. A nivel ideológico y de intimidad de la vida, etcétera, es más complicado. Entonces, en este contexto tan concreto, mi realización consistía en concreto en pues estudiar una carrera universitaria, ejercer una profesión determinada, encontrar un buen trabajo, y también incluía retrasar la maternidad. Yo en concreto estudié la licenciatura en Derecho y cuando me incorporé al mundo laboral, debo decir que en general era el mundo de los abogados y las abogadas no nos aplica el Estatuto de los Trabajadores, hacemos horarios bastante largos y muchas de las mujeres que estaban en mi entorno laboral, pues yo veía que normalmente retrasaban la maternidad, que cuando ya habían ascendido laboralmente, que después una vez eran madres era difícil sostener estos puestos laborales, las discriminaciones que sufrían, el tipo de comentarios que sufrían por parte del entorno laboral. Supongo que no hace falta que diga que eran a menudo despectivos. A menudo muchas de ellas, precisamente por retrasar la maternidad, por la situación de estrés, tenían que recurrir a la reproducción asistida, con todo lo que implicaba a nivel físico y emocional. Muchas se reincorporaban rápido a los puestos de trabajo.
y claro, también estaba el eterno tema, ¿no? de que sus bebés, sus hijas, sus hijos quedaban al cuidado de otras personas, que sabemos que a menudo pues también son un perfil determinado de personas, mujeres, racializadas, etc. Entonces, claro, yo con toda esta situación me planteo ser madre. En mi caso tenía bastante claro que deseaba ser madre joven. Claro, joven es algo bastante indeterminado. El caso es que yo me quedé embarazada de mi primera hija con 25 años, que esto en nuestra sociedad es bastante raro y también para mi entorno era una cosa bastante marciana. Y ahí, pues a raíz de las reacciones se inició un proceso como de interrogatorio intrapersonal y también, ¿por qué no?, un intercambio con mi entorno, por llamarlo de alguna manera, en el que traté de reflexionar y buscar un poco el sentido de lo que estaba viviendo. A esto se sumó pues que tomé decisiones bastante poco populares o aceptadas o extrañas, ¿no? Como me dio por decir que quería un parto no intervenido médicamente, me dio por cuestionar el seguimiento del embarazo, yo pensaba que daría el pecho, era algo que me planteaba, no me planteé que lo daría durante años, era algo que ni siquiera estaba en el imaginario de mis posibilidades. Y luego también, igual unas decisiones más polémicas que tomé fue como la de abandonar una carrera laboral hasta entonces sostenida, en ascenso, nada precaria, o sea, una buena carrera laboral en términos normativos, ¿no? Para tomar la decisión de cuidar, de dedicarme al cuidado de mi hija, al menos durante la primera infancia. A mí debo decir que el tema del embarazo, el parto y el posparto yo me lo imaginaba de una manera, precisamente por estos discursos, y de nuevo hablo desde mi experiencia. Yo había vivido una vida en general, creo como mujer, de negación de los procesos de mi cuerpo, y esto no solo pasa por los procesos de embarazo, parto y posparto, sino también menstruación, bueno, mi cuerpo en general, ¿no? ¿Qué relación tenía mi cuerpo con la vida que vivía? Que el cuerpo de las mujeres sabemos que es un territorio complicado. Y bueno, a mí este proceso del embarazo, del parto y el posparto fue como una catapulta a llegar a la conclusión de, ostras, tengo un cuerpo y tengo una serie de ideas, pero antes, como dijo una amiga mía, Alba Pradas, antes de las ideas estaba el cuerpo. Y el cuerpo me decía cosas, me pedía cosas. Y lo articularía, a veces me cuesta hablar de instinto en una sociedad en la que qué es lo natural, ya creo que no sabemos ni lo que es eso, pero sí que me gusta dar espacio en mi vida al deseo. Y yo sentía deseo hacia lo que me estaba pasando e intentaba escucharlos. Y de nuevo asumo que es como muy complicado definir el deseo, especialmente como mujeres o como integrantes de cualquier minoría en una sociedad patriarcal. En cualquier caso, de esta experiencia maternal me sorprendieron varias situaciones de las que os voy a hablar y a partir de la cual voy a hilar un poco mi relato, mi exposición. Como decía, yo como mujer de mi generación asociaba el feminismo sobre todo al aborto, a la anticoncepción, entonces yo de alguna manera pensé que al quedarme embarazada estaba en territorio seguro, ¿no? Voy a ser madre, esto es lo que se espera de mí, me van a tratar bien, me van a proteger y no sé, sí, pensaba que iba a ser fácil esta parte, ¿no? Y para mí fue al contrario, fue un shock, llamadme inocente, no sé. El caso es que me sentí muy infantilizada, objetivizada, me sentí muy cuestionada. Al fin y al cabo, para empezar por la edad, yo era una mujer de 25 años, con experiencia laboral, etcétera, y me trataban como si hubiera sido madre a los 15, que también estaría el debate de por qué... ¿por qué siempre las mujeres? Porque somos muy jóvenes, porque somos muy viejas, porque tenemos 20, porque tenemos 30, nunca estamos como en una posición de decidir lo que queremos y de poder hacer lo que queramos. Entonces, bueno, empiezo un poco porque mi experiencia maternal empezó sobre todo con el embarazo y el parto. Yo mi primer embarazo y parto lo viví muy sorpresivamente por el enfoque medicalizador de todo el proceso. Yo era una mujer, como digo, de 25 años, sana y con un embarazo deseado, de una maternidad deseada.
y me chocaba un poco el discurso catastrofista o centrado en el riesgo de quien me atendía a nivel de salud, ¿no? De decir, oye, ¿por qué tantas pruebas? Sentía que no me explicaban, sentían que me infantilizaban. Claro, sentía que no podía decidir, sentí que tenía que hacer el máster obstétrico por mi cuenta, buscar información, intentar decidir lo que quería. Aquí creo que las comparaciones son odiosas. El padre de mi hija y de mi hijo es sueco, entonces yo estaba en contacto con todo el sector Suecia, que también estaba en ese momento, con muchas embarazadas y mujeres pariendo. Entonces yo al principio pensaba, ay, mira qué pringadas, que solo las atiende una comadrona y solo les hacen una eco y les escuchan con madera y bueno. Pero claro, luego todas estas mujeres empezaron a parir antes que yo y parieron súper bien. O sea, no conozco prácticamente inducciones, solo conozco una cesárea por un desprendimiento de placenta grave real, casi no había instrumentales y esto contrastaba mucho con lo que relataban aquí las mujeres, ¿no? Entonces esto me empezó a generar un cuestionamiento. Entonces, claro, sobre la violencia obstétrica, para quien no lo sepa, es la violencia que recibimos las mujeres en el proceso de embarazo, parto y posparto. Es una violencia pues, que tiene su manifestación sobre todo desde estamentos médicos, parte de una concepción médica del cuerpo de la mujer. Sabemos que la ciencia y la medicina pues, a lo largo de la historia han tenido discursos o han sostenido discursos como que nuestros cuerpos son defectuosos, que eran inferiores a los de los varones, que están mal hechos, que no son tan evolucionados. Y esto en el ámbito obstétrico se traduce en entender que el cuerpo de la mujer es defectuoso y que sin medicalización pues, no puede llevar a cabo su función de forma satisfactoria, no puede generar un bebé sano, no puede parirlo, ¿no? Y por ende, pues la situación es que se apropia de estos procesos, los medicaliza mediante intervenciones que de hecho algunas son de alto riesgo, no solo para las madres, sino para los bebés. Entonces, en este proceso medicalizador hay como una objetivación también del bebé. El bebé es como un objeto a ser extraído de la madre. De hecho, se habla de extracción en la documentación médica de los fetos o bebés, que además debe cumplir una serie de requisitos para considerarse deseable, y aquí podríamos entrar en debates capacitistas, y en particular se nos objetiviza a las mujeres, ¿no? A las madres, que pasamos a ser objeto y no sujeto de la atención médica. Esto se traduce en que a menudo se obvian nuestros derechos a la autonomía y al consentimiento informado en el embarazo y el parto, es decir, el derecho que tenemos nosotras a decidir qué tipo de atención y de enfoque de salud queremos recibir de acuerdo con nuestras creencias, nuestras vivencias particulares. No es lo mismo una mujer que viene de una pérdida gestacional, que una mujer que viene de una cesárea, que una mujer que es madre por primera vez, que una que tiene 3 hijos. Todo esto, las mujeres podemos querer y decidir cosas diferentes, depende del momento en el que estemos en nuestras vidas, y esto es legítimo. Manifestaciones en particular en España de esto, por ejemplo, en España tenemos una alta presencia de médicos obstetras en relación al ratio de comadronas. Esto no es positivo, ya que numerosos estudios demuestran que las profesionales encargadas de atender la fisiología, y se supone que la mayoría de mujeres deberían ser sanas, este es otro debate, muchas mujeres en España son catalogadas de medio alto riesgo, lo cual no se entiende. Pues muchos estudios muestran que precisamente esta presencia tan alta de obstetras hace que existan más intervenciones. Y en ese sentido, pues suben las tasas de cesáreas, suben las tasas de inducciones, hasta el punto pues, que España dobla las recomendaciones de organismos oficiales nada sospechosos de ser antisistema, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud. Desde organizaciones como el Parto es Nuestro, o en mi caso, que estoy en Dona Llum, Asociación Catalana por un Parto Respectat, actualmente soy presidenta y también asesoro legalmente a las mujeres que se acercan con diferentes cuestiones. También hemos llevado a cabo, por ejemplo, estudios con los datos del INE que mostraban que en España se inducen los partos solo para favorecer que se produzcan en horario laboral. Es decir, además es bonito porque pudimos comparar el estudio del Parto es Nuestro con el de Dona Llum y veíamos que en Madrid los bebés no nacen en San Isidro, pero sí en Barcelona, y en cambio pues en Barcelona no nacen bebés el 11 de septiembre, que es la Diada de Cataluña, pero sí que nacen bebés el 11 de septiembre en otros lugares de España.
Tampoco nacen bebés en Navidades, fin de año, Reyes, nacen antes o después, pero no esos días. Y por eso decíamos, de ahí el título de los trabajos, que hoy en día los bebés nacen de lunes a viernes en horario laboral. Creo que somos muchas las mujeres y cada vez más las que nos hemos cuestionado o revelado en cuanto a la apropiación del proceso maternal desde esta perspectiva médico y obstétrica, y que llevamos años, incluso muchas ya llevan décadas, organizadas en ONGs, colectivos, y estamos reclamando una atención respetuosa con nuestra dignidad humana. Es decir, ya no pedimos solo una atención basada en evidencia científica, ya no vamos más allá de cuestionar prácticas. Queremos una atención basada en los derechos humanos y respetuosa con nuestra dignidad, y rechazamos un discurso médico que no nos considera adultas capaces de decidir sobre nosotras mismas y sobre cómo cuidar mejor a nuestros bebés. En particular, ha surgido con fuerza la figura, por ejemplo, de los planes de parto, que son documentos en los que las mujeres insistimos en ejercer nuestros derechos a la autonomía y el consentimiento informado, y tratando de plasmar por adelantado nuestra voluntad. Estos documentos han sido casualmente muy explorados desde la vertiente de la muerte, y los hombres también se mueren, pero no desde la vertiente del nacimiento, a lo mejor porque tradicionalmente el nacimiento es un espacio mayoritariamente femenino. Entonces, para mí la figura del plan de parto es especialmente también interesante porque estamos hablando de una figura que ha surgido de dentro del movimiento de las mujeres. En particular, estuvo muy involucrada la gran Sheila Kitchinger, que falleció hace poco. Y a lo mejor uno de los ejemplos más graves que estamos viviendo en el contexto español de la violencia obstétrica es cuando nos hemos encontrado con casos en que se ha forzado las inducciones a mujeres que las rechazaban. Inducciones, debo decir, y porque he estado en contacto directo con alguno de estos casos, se alegaban bajo motivos de necesidad médica, como si esto igualmente suprimiera el derecho de las personas a decidir sobre nuestro propio cuerpo, que la policía iba a buscar a su casa a mujeres de parto que planeaban parir en sus domicilios o que sencillamente querían un manejo expectante o una segunda opinión antes de tomar una decisión, y la policía las trasladaba al hospital bajo orden judicial para inducirles el parto. Esto yo defiendo que es absolutamente injusto, porque sí hay un bebé, pero en el contexto de menores que ya están en el mundo, ¿no? Puede haber menores que necesitan un trasplante de riñón y nadie obligará a un padre por orden judicial a extraerse un riñón siendo compatible para salvar a ese hijo que ya existe en el mundo. Entonces, solo nos sentimos cómodas obligando a los cuerpos leídos como mujer a hacer cosas. Entonces, dejo un poco este apartado de la violencia obstétrica porque me gustaría hablaros también de otras cosas, y vuelvo un poco a las sorpresas que tuve a modo de experiencia vital cuando fui madre. Una cosa que me sorprendió fue el hecho de tenerme que reivindicar como madre en espacios feministas y como feminista en espacios de madres. Es decir, aquí había una tensión muy clara porque muchas madres se sentían atacadas por el movimiento feminista, se sentía que el movimiento feminista no las respetaba o que directamente atacadas, sí, debido a sus elecciones. Ahora hablaremos de esto. Y en espacios feministas por haber elegido ser madre, y no solo haber elegido ser madre, sino haber elegido ser madre en unas circunstancias muy concretas en las que había elegido cuidar. Entonces, bueno, a mí me han llegado a decir, y también lo he escuchado en charlas, hubo una situación un poco surrealista. Fui a un acto que organizaba una organización política sobre Virginia Woolf, el libro de Orlando, no sé si lo habéis leído, no tiene nada que ver con la maternidad. Y el primer turno de preguntas, una mujer coge el micrófono y lo primero que dice es: ¿qué hacemos con estas mujeres que eligen parir a sus hijos sin epidural y luego les dan la teta mucho tiempo? Esto es un peligro para el feminismo. Entonces, claro, yo la verdad me sentí directamente interpelada. Esto no me ha pasado una vez, me ha pasado bastantes veces. Bueno, y a mí siempre me choca que el hecho de que haya mujeres decidiendo cosas, pues, bueno, consideremos que representa una amenaza para el feminismo. Sobre todo porque creo que esta también es una actitud muy patriarcal, es decir, culpar a las mujeres de su propia opresión. Hay muchas mujeres decidiendo muchas cosas diferentes y obviamente podemos estar todas de acuerdo en que nuestras decisiones están condicionadas por el entorno.
cuestionar las decisiones individuales de las mujeres, me gustaría entrar a examinar el contexto, me gustaría poder que pudiéramos valorar qué está pasando, si las mujeres estamos eligiendo en libertad o condicionadas, y sobre todo, por favor, entre nosotras. Yo he acompañado a mujeres que han elegido cosas que estaban bastante lejos de lo que yo decidiría y he elegido apoyarlas, ¿no? Pero en cualquier caso, existe pues este discurso de que las mujeres que hemos elegido parir de forma no intervenida o incluso en nuestros domicilios o que hemos lactado durante determinado tiempo, pues somos una amenaza. Bueno, vamos a ver por qué. A mí me sorprende por estas cosas que digo y también porque yo partía de la base de que el feminismo era un espacio donde luchábamos para que cada una elijamos en libertad de acuerdo con nuestras circunstancias. Entonces, aquí hay una primera idea, que es que los cuidados de alguna manera contribuyen a la opresión de las mujeres, y la contrapartida de esto es que esta concepción entiende que la base de la realización de las mujeres necesariamente pasa por la incorporación al mercado laboral. Y esto no es algo que diga yo, sino que, por ejemplo, está explicitado y está expresado si leemos documentos de la Unión Europea por la igualdad de las mujeres, etcétera. Hablan de la plena incorporación de la mujer al mercado laboral, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que las políticas institucionales insisten en esta idea. Entonces, a menudo se habla, y es muy necesario este debate, de la romantización de la maternidad, que luego también entraré entre si romantizamos la maternidad o si romantizamos ciertas maternidades o la institución de la maternidad, que yo no digo que no es algo que exista o que no ha existido y que no nos condicione como mujeres, pero sí que pienso que existe poco debate sobre la romantización del mercado laboral, ¿no? Partimos de la base de que las personas nos realizamos en el mercado laboral, cuando la realidad es que a nivel mundial y especialmente también en España partimos de mercados laborales precarizados, donde hay situaciones de explotación que dificultan mucho vivir vidas amables, no solo a las madres, sino que es difícil sostener amistades, sostener cuidados, sostener aficiones. Y en particular estamos hablando de un mercado laboral que discrimina de forma directa a las mujeres y a colectivos minorizados, ¿no? Desafortunadamente yo creo que en España y seguramente en muchos otros lugares somos pocas las personas. Yo creo que bueno, somos pocas las personas o son pocas las personas que tienen o tenemos la suerte de trabajar en puestos o ocupaciones que contribuyan directamente a su realización personal. Y aunque no sean trabajos precarios, yo creo que muchas de nosotras estaríamos contentas si tuviéramos más tiempo para nuestras vidas. La mayoría de personas, la realidad es que trabajamos para subsistir y pagar facturas y muchas de ellas o un gran número lo hacen de forma bastante frágil y precaria. Entonces, claro, desde esta perspectiva, de acuerdo con la cual la maternidad es un obstáculo para nuestra realización, porque en vez de estar cuidando, tendríamos que estar haciendo otra cosa, y esta otra cosa es necesariamente formar parte del mercado de trabajo formal. Bueno, pues ahí han surgido políticas institucionales desde este discurso, ¿no? Basadas en criterios, a mi parecer, y de nuevo digo que aquí puede haber más opiniones y podemos hablar largo y tendido si queréis, políticas estrictamente igualitaristas, que en España yo creo que su máxima expresión se encuentra en los permisos iguales e intransferibles. Los permisos iguales e intransferibles han sido introducidos o defendidos en España por la organización Pepina, plataforma Permisos Iguales e Intransferibles. Yo lanzo una primera crítica y que se la quede quien quiera, y es que esta plataforma está integrada mayoritariamente por personas que no son madres y que a menudo organizan debates en los que no hay madres. Entonces esto a mí me resulta violento, me resulta incómodo. Lanzo esta primera idea. Entonces, hemos sido, creo, bastantes, aunque creo que en España tendríamos que ver si somos mayoría o no, cuántas somos, estas propuestas. Por ejemplo, el tema de los permisos iguales e intransferibles nos sitúa en la situación, yo creo, un poco extraña, bizarra, en la que España va a ser en teoría pionera en igualdad, pero el primer resultado directo de esto es que nos situamos en España, un país donde las madres somos las que menos derechos tenemos de toda Europa, curioso, y en cambio la prioridad de esta política, la consecuencia que tiene es que ha convertido a los padres españoles literalmente en los padres con más derechos de toda Europa. Entonces, la medida estrella de la igualdad
ha hecho que las madres españolas seamos las que menos derechos tenemos y los padres los que más derechos tenemos. Me parece problemático, ¿no? Bueno, en un país como es España, donde el permiso maternal es de los más bajos de Europa, no cubre ni siquiera el tiempo que supuestamente deberíamos amamantar como mínimo, según recomendaciones oficiales. Para quien no lo sepa, serían 6 meses. Y además, estas propuestas de permisos iguales intransferibles se produjeron en un momento en que había habido una recomendación expresa por parte de instituciones europeas de que el permiso maternal pudiera tener una duración mínima de 6 meses en Europa, precisamente para cubrir este periodo de lactancia. Sabemos, hay estadísticas que nos muestran que una de las mayores causas de abandono de la lactancia es la reincorporación al mercado laboral. De nuevo, partimos de una situación, no que las mujeres te manifiesten que quieren esa incorporación y abandonar esa lactancia, sino que muchas están haciendo encajes de bolillos para alargar y poder posibilitar la lactancia. O sea, que no partimos de un deseo de las madres o de una voluntad de las madres, sino de condicionamientos sociales que las obligan a adaptarse y a llevar a cabo pues, prácticas o maternidades que no son las que desearían. Bueno, entonces en este contexto España ha elegido priorizar los derechos de personas que socialmente ya tienen la mayoría de derechos, es decir, los varones, ¿no? Aquí estamos en un contexto en que los padres españoles no cogen excedencias por cuidado de menor en porcentajes ínfimos. Ha habido campañas de hombres feministas a favor de los permisos iguales e intransferibles, etcétera. Bueno, a mí me resulta problemático porque no he visto campañas a favor de la igualdad de la excedencia por cuidados a dependientes, a personas ancianas, campañas a favor de limpiar, de tener el derecho de limpiar los domicilios al 50%. Y aquí también podría mencionar anécdotas personales, pero mira, voy a preferir no entrar porque no quiero meterme en lugares complicados. Entonces, yo creo que muchas feministas, ¿no? Con base en todo esto, somos de la opinión, yo me incluyo porque yo tengo esta opinión, de que la maternidad nos oprime, no porque la maternidad sea opresora, la maternidad forma parte de la experiencia humana, sino porque la desempeñamos en un sistema que directamente nos violenta. Es un sistema que está hecho precisamente para personas que no son madres, que no están cuidando. Y además es un sistema en el que en cada momento no somos las madres las que estamos decidiendo cómo queremos ser madres, cómo queremos maternar, cómo queremos cuidar, sino que son los hombres y en concreto los padres otra vez. No en vano, bueno, supongo que todas somos conscientes que patriarcado viene de pater y que literalmente viene de asegurar los derechos del padre. Entonces vemos que son los hombres, son los padres en concreto, los que en cada momento están decidiendo lo que va a ser la maternidad y a qué intereses va a responder. Si ahora toca ser madre porque ha habido guerras y queremos que haya más población, si ahora toca no serlo porque tal, si ahora queremos que cuidéis porque hay demasiado paro y así hay menos gente buscando trabajo, si ahora falta mano de obra como después de las guerras que habían fallecido muchos hombres y de repente las mujeres estaban trabajando en fábricas. Bueno, son los padres los que determinan las que somos buenas y malas madres y cómo van a permitir que esta maternidad se lleve a cabo, en qué condiciones, ¿no? Entonces, claro, en este momento, además es curioso porque en este momento histórico en que las madres estaban, o las mujeres desde el feminismo nos estamos organizando, estamos exigiendo vivir nuestras vidas como queremos vivirlas, precisamente surgen los permisos iguales e intransferibles que condicionan nuestras decisiones, surgen también síndromes como el síndrome de alienación parental, no me voy a extender mucho, pero se suele aplicar a madres que denuncian pues, una posible situación de abusos sexuales hacia los menores, se las acusa de ejercer una influencia maligna en sus hijas e hijos para que odien a sus padres, donde se acusa a las madres pues, que desean cuidar, se las califica de madres intensivas, de madres, bueno, como si tuvieran algún tipo de relación extraña con sus hijas e hijos. Bueno, como decía, a mí me parece que la maternidad, como cualquier otra experiencia humana, es un proceso muy complejo. Nadie sabe lo que es lo natural o lo que son las condiciones naturales llegadas a este punto. O sea, claro, a mí cuando me hablan de los leones y la selva, cuando estamos todas conectadas al wifi, pues creo que esto no nos ofrece muchas respuestas. Sí que creo que existe un componente biológico importante.
pero claro, es que al final la biología también está condicionada en el contexto en el que la podamos llevar a cabo, ¿no? Entonces, como decía, pues no creo que haga falta explicar mucho que vivir como mujer en un entorno que nos violenta constantemente a múltiples niveles es difícil, y esto se complica mucho cuando somos madres, que además estamos a cargo de criaturas en una sociedad que prioriza la productividad y ni madres ni criaturas producen. Entonces, en España además tenemos la fama de ser un país como que protege mucho a la familia y que las madres y los bebés importan, pero yo pues quería cuestionar un poco desde qué es lo que expresan las mujeres que quieren en España y qué es lo que tenemos, ¿no? En España, por suerte, a día de hoy, no creo que el problema sea el de que hay muchas mujeres obligadas a tener multitud de criaturas que no quieren, por suerte, y a cuidarlas cuando no quieren, sino que en la actualidad nos encontramos con que hay estadísticas que muestran que estamos en uno de los países de Europa con la natalidad más baja y donde las mujeres somos madres de forma más tardía. Entonces, esto estaría bien si obedeciera a un deseo nuestro, pero las mujeres expresan en estas estadísticas que les gustaría tener más hijas y hijos y que les gustaría haberlo podido hacer antes. Entonces, es decir, hay un gran número de mujeres en España que les gustaría ser madres y serlo antes y no pueden, y quieren maternar y no pueden hacerlo en las condiciones que quisieran. Ante esto, la respuesta del sistema no es la de buscar políticas de conciliación, sino ofrecer desde, de nuevo, la libertad del consumo, pues congelar óvulos, procesos de reproducción asistida. Creo que es interesante contraponer el dato de que de la edad materna en España y de la tasa de natalidad con el hecho de que somos uno de los proveedores de reproducción asistida de Europa y a nivel mundial. Entonces, esto es bastante curioso. También en España, a menudo, a nivel de lenguaje, que sabemos que también es importante, hablamos de familias monoparentales. Sabemos que más del 80% de estas familias son monomarentales, tienen una mujer a la cabeza, y el hecho de ser familia monomarental incrementa muy significativamente el riesgo de estar en pobreza o directamente de vivir en la pobreza. Entonces, esta palabra esconde muchas cosas. Otra cuestión que en este momento en que las mujeres, que estamos pidiendo nuestros derechos en embarazo y parto, etcétera, ha sucedido recientemente que también se han endurecido, por ejemplo, los criterios para acceder a bajas médicas durante el embarazo, con lo cual las mujeres tenemos que soportar mayores niveles de poco confort o incluso retrasar la baja antes del momento del parto, trabajar hasta más adelante, a pesar de no encontrarnos bien, porque han reducido, han endurecido los requisitos. Entonces, creo que es curioso a nivel de prioridades políticas ver cómo hay una serie de demandas que ya están ahí, que llevan décadas ahí, que las mujeres expresamos, que no han sido escuchadas o no han sido debatidas y nos decían que no había presupuesto, y en cambio pues de repente hay esta iniciativa que tiene que ver con los derechos de los padres que pasa por delante, existe presupuesto, se presenta como una gran innovación. Bueno, yo permitidme que cuestione que el hecho de priorizar y escuchar a los padres primero y dejar siempre las demandas de las madres detrás sea innovar. Creo que viene siendo lo que se ha hecho toda la vida. Claro, aquí había muchas posibilidades. Había posibilidades pues, de ampliar la baja, los permisos parentales, también de apoyar a la crianza de otras maneras. Por ejemplo, pues hay muchos países donde se da una dotación económica por menor mensual. Hay muchos países europeos que esto nos choca. La escuela pública es pública de verdad, en el sentido que no pagas nada al mes, guarderías y escuelas infantiles públicas. El tema de tener la posibilidad de, si tu hija o tu hijo está enfermo, quedarte en casa sin perder el día remunerado o trabajar desde casa. Esto aquí ahora con el COVID se empieza a hablar y ni con esas. De hecho, he visto noticias que criticaban a personas, a familias que han llevado a sus criaturas a la escuela a pesar de tener un posible un posible diagnóstico de COVID, o que habían dejado a criaturas solas en casa mientras se iban a trabajar y los han puesto de vuelta y media, y nadie pregunta cómo el sistema favorece estas situaciones y lleva a familias a situaciones límite en las que esto tiene que suceder. Y bueno, como decía, pues estos grandes proyectos a mi parecer chocan con países donde ya existe un mayor nivel de igualdad y políticas de igualdad y de conciliación como bien asentadas e instauradas. Como os decía, el padre de mi hija y de mi hijo es sueco, entonces yo estoy muy en contacto con este país, ¿no? Entonces, claro,
Me dicen que vamos a ser un país igualitario como Suecia. Creo que, desgraciadamente, ser un país igualitario depende de muchos factores, no solo de cosas concretas. Ojalá fuera tan fácil de solucionar. En Suecia hablamos de permisos parentales de 18 meses, que aquí nos parece ciencia ficción. Sí que hay una parte intransferible de 3 meses para cada progenitor y el resto lo organizan como quieren. Hay familias pues, que coge un año la madre y 6 meses el padre, hay familias que 9 meses cada uno, hay familias que, por ejemplo, la madre es autónoma y se coge la mayor parte y la baja el padre. Y bueno, pues como os decía, son sociedades con más derechos laborales, con días libres si las criaturas se ponen enfermas. Yo no creo que sea casualidad que este país, por ejemplo, sea uno de los países con mayores niveles de igualdad, que se declara políticamente feminista y que tiene unos parlamentos más igualitarios de Europa. Y ahí la crianza precisamente no tiene la concepción de castigo, sino que sencillamente se entiende como un valor social y se cuida. No es como en plan, esto de la crianza es un rollo, es un castigo, vamos a repartirlo para que nos afecte igual de negativamente a los dos, sino que se potencia y se fomenta, y de hecho las familias tienen más hijos más temprano, etc. Entonces, cuando hablamos de la maternidad como posible fuente de discriminación para las mujeres, ¿no? Es importante distinguir, y ya lo han hecho muchas pensadoras antes que yo, por ejemplo, Adrienne Rich, entre la maternidad como institución o como experiencia. Sí que creo que es importante decir que, como decíamos, volvemos un poco a terrenos pantanosos, pero la gran amenaza del patriarcado hacia las madres no es la de te voy a obligar a irte a trabajar en un puesto de directiva, a comprarte un yate y te voy a poner a ayuda con tus criaturas. Es la de te voy a quitar a tus criaturas y les voy a hacer daño. Esta es la gran amenaza del patriarcado hacia nosotras y creo que muchas madres nos podemos identificar con este miedo de que nuestras criaturas o las criaturas en general no estén bien. Entonces, a mí me resulta muy problemático afirmar que el amor de madre siempre existe. A mí me sucedió, he hablado con muchas mujeres a las que les ha sucedido. A mí me sorprendió que me sucediera, no me lo esperaba, no era algo que yo tuviera planeado. Y también es verdad que hay muchas mujeres a las que no les sucede. Aquí podríamos hablar por qué sucede. Si realmente existe, ya nos inculcan que vamos a sentir este amor maternal, con el consiguiente sentimiento de culpa cuando este no sucede, o nos inculcan que esto no va a suceder con la consiguiente sorpresa de que ha sucedido. Entonces, claro, los procesos biológicos son complicados y yo no creo que exista, si me preguntáis a mí, un instinto maternal en plan deseo muchísimo ser madre. Puede existir el deseo como biológico, como aunque podría pasar o a mí no me ha pasado. En mi caso fue más, una vez embarazada sí que sentí como amor, deseo, conexión, etcétera, con mi hija. Y yo creo que esas experiencias, el hecho de que tienes a alguien literalmente dentro de tu cuerpo, pues favorece que conozcas a esa persona y que entables una relación o un vínculo con ella. No desde lo que entendemos como vínculos en términos adultos, pero bueno, está ahí, ¿no? Y también, claro, condiciona también cuando hablo con mujeres pues, que no han sentido vínculo con sus bebés. También sabemos que hay estudios que nos muestran que la intervención durante el parto, la separación temprana entre madres y bebés, puede provocar precisamente que este vínculo sufra interferencias. De hecho, claro, volvemos, es difícil ir al reino animal, pero si hablas con veterinarios te dirán que es como súper, o con cualquiera. Pues mi gatita tenía gatitos y yo sabía que no los tenía que tocar porque si no los olería y no los reconocería. Y esto lo menciono porque en los grupos de madres de Dona Llum hay muchas mujeres que te lo expresan, que olían a su bebé y olía raro, que no lo conocían, el bebé lo había tocado todo el mundo menos ellas, y expresaban que esto les había causado dificultad a la hora de reconocer al bebé como suyo y cuidarlo. Por suerte, como el ser humano no es solo biología y no es solo naturaleza, tenemos muchos lugares desde los que poder construir vínculos amorosos y afectivos, y esto también lo demuestran pues, experiencias como la adopción, el acogimiento u otras formas de maternidad que no pasan por la biología. Pero digamos que la biología está ahí, es una cuestión controvertida, creo que hay experiencias muy diversas, pero que en cualquier caso yo creo que el hecho de haber, o en mi caso, de haber estado embarazada y haber parido y haber lactado a mis hijos, me sitúa en una relación con ellos también desde el cuerpo que me interesa o sobre la que he reflexionado y me ha interesado. Entonces, hay autoras, yo diría que solventes y respetadas, como Casilda Rodríguez o, por ejemplo, Victoria Sau, que habían teorizado también ampliamente sobre este proceso de apropiación de la maternidad y, en concreto,
de cómo esta apropiación pasaba necesariamente por la ruptura del vínculo entre las madres y sus criaturas y cómo interferir en él, ¿no? Y esto sería como una de las formas primigenias de instauración del patriarcado. Los romanos, que son los que de los que viene la palabra pater, tenían un dicho que es que mater semper certa est, que dicen que la madre siempre es cierta. Aquí podríamos decir qué entendemos como madre y por qué socialmente partimos de la idea de que madre solo hay una. También podríamos hablar mucho de esto y seguramente no llegaríamos a conclusiones fijas. Pero el patriarcado ha sido el proceso histórico a través del cual los hombres se han apropiado de los vínculos más significativos para bien y para mal de la experiencia humana y literalmente han reclamado la propiedad de las criaturas. Parafraseando a estas autoras, y aquí habrá cosas con las que me identifique más o menos, pues nos quitaron a las diosas o a concepciones basadas en las diosas, en la naturaleza en femenino, etc., a ideas en que la naturaleza es una amenaza a la que debemos doblegar técnicamente, que Dios era padre, era hijo en masculino y Espíritu Santo. Establecieron el matrimonio para garantizar la descendencia, se penalizó el adulterio, el femenino, pusieron los apellidos paternos delante de los maternos. Los derechos de las criaturas dependían del padre, a menudo dependía de él ser reconocido o no como hijo legítimo o bastardo, con lo que esto implicaba para las madres y las criaturas. Incluso en época romana el pater familias podía decidir sobre la vida de los hijos y las hijas. Nos han dicho desde la medicina pues, que nuestros cuerpos son imperfectos, que no saben estar embarazados, no saben parir. Nos han condicionado estos procesos pues, a horarios laborales, a horarios, a máquinas, procesos de máquinas, medicamentos, quirófanos. Nos han dicho también que la leche de nuestros pechos no era buena, que no era suficiente y nos han vendido las farmacéuticas que cotizan en bolsa una alternativa sintética, nos la han vendido, no nos la han ofrecido. Se han destruido paralelamente las redes de, pues antiguamente antes de esto las mujeres se sostenían entre ellas y existían pues las figuras de las amas de cría o tu vecina que tenía leche y le daba de mamar, etcétera. De hecho a mi abuela la crió su hermana al pecho. Nos han dicho también que no sabemos cuidar de nuestra descendencia y nos han condicionado para seguir consejos siempre de expertos en masculino, pues de cómo dormir a las criaturas, cómo consolarlas o no consolarlas, cómo alimentarlas. El caso es que la madre o la figura de la madre no era nunca una autoridad respecto de sus propias criaturas, hasta el punto de que los expertos conocen mejor a tu criatura que tú misma. Entonces, esto es una forma de desautorizarnos, ¿no? Entonces, claro, yo no creo que el vínculo biológico sea el único imprescindible a nivel familiar y de hecho creo que, y ahora voy a decir algo a lo mejor un poco punky y espero que me perdonéis y que me lo toméis un poco con ligereza, pero creo que el hecho de que la experiencia maternal y la experiencia familiar gire alrededor de la figura del padre es literalmente la prueba de esto. La figura paterna como tal, o sea, estrictamente hablando, no es necesaria. ¿En qué sentido? Es necesaria para procrear a nivel pues, genético o para el componente, pero más allá de esto, creo que muchas coincidiríamos que a lo largo de la historia muchas mujeres han estado criando no solas, sino con el apoyo de otras mujeres, abuelas, vecinas, etcétera. Esto ha pasado en muchos momentos de la historia. Por ejemplo, cuando todos los hombres se iban a la guerra y se quedaban las mujeres al cargo de las criaturas. Es decir, se requieren vínculos, se requiere apoyo, se requiere sostenimiento, pero no necesariamente la figura del padre y también estos debates extraños que tenía Freud para crear la masculinidad. Bueno, de hecho, para mí, otra cosa que me resulta como indicativa de que podríamos problematizar esta figura del padre y qué implica a los efectos de cómo maternamos y desde qué lugar y las discriminaciones que sufrimos como madre, es que recientemente habían surgido estudios que mostraban que el declive a nivel profesional que sufrían muchas mujeres posteriormente a ser madres no se producía o no tan acusadamente o se recuperaban antes en el caso de familias lesbianas con dos madres. Entonces, claro, en familias donde la configuración es de dos mujeres, por lo visto, el hecho de que hubiera al otro lado una mujer facilitaba que todas pudieran distribuir mejor los cuidados y organizarse al margen de la biología. Otra cuestión que para mí es problemática en relación a maternar como institución, ¿no? Es que normalmente cuando yo decía pues, que estaba en casa cuidando de mi hija, todo el mundo asumía, o de mi hijo, todo el mundo asumía que también estaba poniendo lavadoras, cocinando
limpiando y haciendo la compra. Y estas son tareas que pueden ir o no ligadas a una crianza, es decir, son tareas necesarias y que seguro que estaban sucediendo en mi hogar, pero que en concreto no las estaba llevando a cabo yo. Entonces, esto para mí forma parte de cómo entendemos la maternidad como institución. Bueno, en definitiva, para mí y creo que para otras pensadoras, la maternidad no es opresora en sí misma, sino que en un contexto patriarcal de opresión se instaura como institución que nos condiciona, que nos oprime y que controla la conducta de las mujeres y que condiciona también a las personas, a las criaturas, a conformarse con este orden social de las cosas desde que nacen. Claro, aquí, ¿cómo solucionamos esto? Pues volvemos a lo mismo. Como las feministas tenemos una relación un poco intensita y difícil con la biología, pues claro, hay feministas que proponen crear úteros artificiales, que de nuevo implica ceder el control total de los cuidados de lo que es la reproducción a una idea tecnocrática, por qué no decirlo, la mayoría de la tecnología médica, científica, etcétera, es patriarcal, con lo cual, ¿por qué tenemos esta relación tan complicada con nuestros cuerpos? Cabría preguntarlo. Y de hecho, también vemos que hay muchas diferencias, y perdonad que me estoy alargando, ya estoy llegando al final, porque precisamente muchos otros discursos feministas, como por ejemplo desde feminismos racializados o decoloniales, cuestionan esta obsesión o esta fijación del feminismo blanco con la maternidad, reivindican precisamente la maternidad como espacio, como un posible espacio de poder para las mujeres. Por ejemplo, hay un libro muy bonito de Remei Sipi sobre feminismos africanos que hablaba de propuestas africanas feministas, que precisamente uno de los ejes centrales era el incorporar la maternidad como espacio de poder para las mujeres. Ya para ir acabando, quiero mencionar que esta crisis del COVID ha puesto también en una situación aún más precaria, aún más complicada, más violenta, a las familias y en concreto a las madres, que muchas de ellas están sosteniendo los hogares. Son muchas las mujeres que están sosteniendo con nuestros cuerpos, con nuestra salud mental, el bienestar de los hogares y de nuestras criaturas. Estamos cocinando con criaturas en casa, teletrabajando, confinadas, con criaturas confinadas que estuvieron confinadas con las condiciones más duras de toda Europa. Y las que somos autónomas pues también, ¿no? Facturando, haciendo todo tipo, ¿no? Es muy complicado sostener maternidades, cuidados, etcétera, de forma amable en este contexto. Es un contexto absolutamente violento. Y de hecho siempre me ha chocado, ¿no? Esta respuesta patriarcal a la crisis, ¿no? En la cual los comités de expertos no solo son expertos en masculino, sino que son militares, son técnicos. No hay comités de madres, de cuidadoras, de abuelas, de todas las personas que están sosteniendo a nivel básico esta situación, ¿no? Deberían existir todos estos, este tipo de representación en los comités también, más que nada porque no ha habido tampoco debates. Se presentaban medidas sin que existiera ningún tipo de mención o debate a quién iba a sostener al otro lado esas medidas. Y en relación, por ejemplo, a la violencia obstétrica, también estamos viendo, o a los derechos sexuales y reproductivos, cómo con la excusa del COVID pues, se han cerrado paritorios, derechos que habíamos logrado décadas en lograr, como acompañantes en los partos, no separación de los bebés, que las mujeres decidan. Esto también está desapareciendo y así de frágil es nuestro precario equilibrio. Debemos estar muy vigilantes en relación a nuestros derechos. Supongo que unos motivos por los que estoy aquí, entre otros, es porque en toda esta neura de exploración personal y de interpelación personal y a otras personas, en su momento, pues, y todavía está activo, lo que pasa es que ahora no estoy publicando capítulos, llevé a cabo un podcast. En este podcast yo desde mi soledad feminista y maternal, como os digo, me reivindicaba como feminista entre madres y les decía por qué era importante reivindicarnos como feministas y madres y como madre entre feministas. Hice un podcast que se llama Maternidad con gafas violetas. Yo no tenía ni idea de hacer podcast, yo vengo del derecho, entonces me surgió esta idea, monté un crowdfunding porque la cabeza me hizo pum y en menos de 24 horas tenía el dinero para hacerlo y de repente estaba como desesperada por las noches buscando tutoriales en YouTube de cómo se hace un podcast. Creo que el resultado ha sido muy bonito. De hecho, me he acercado a personas a las que en la actualidad quiero mucho, ha generado un intercambio, un debate muy bonito. Me consta que se escuchaba como en círculos feministas luego debatían. Muchas madres me expresaron que había contribuido que se sintieran menos solas, a que se politizaran también, lo cual es importante, a que se organizaran.
Y bueno, en él, desde una perspectiva interseccional, pues he hablado también de temas tan variopintos que no acabaríamos, como la maternidad, el activismo, pues enfoques basados en permisos transferibles, como el de la plataforma Petra, maternidad y migración, maternidad racializada, maternidad gitana, maternidades y discapacidades, no solo de las criaturas, sino también de las madres, maternidades lesbianas, maternidad y religión, maternidad en relación con la sexualidad, que se montó un Cristo que no veáis en relación a este capítulo, porque por lo visto es tabú decir que las madres, 1, tenemos sexualidad, y 2, que la maternidad puede formar parte de la sexualidad de una mujer, de la vida sexual y reproductiva, y otros temas como monomarentalidad por abandono, acogida, etc. Y bueno, yo creo que espero que este podcast, por ejemplo, haya contribuido, como en general cualquier aportación mía en el feminismo, no solo maternal, de lo que sea, espero que siempre sea, o intento que sea en positivo y de forma constructiva. Entonces, a modo de conclusión, quería decir que las mujeres, también las madres, creo que lo que queremos son vidas amables, que merezcan ser vividas, como está así ahora un poco de moda decir en el feminismo. Y yo reivindico también que en estas vidas y en estas maternidades haya espacio no solo para los derechos, sino también para el deseo. Entonces, que podamos cultivar y enriquecer los vínculos, y en especial, y en relación con esta ponencia, los vínculos con nuestras criaturas en paz y en condiciones dignas y amorosas. También os invito en esta época que está un poco de moda, la guerra entre madres, a preguntarnos nosotras en nuestras vidas diarias. No hace falta, para ser una gran feminista, hacer grandes cosas. Basta con preguntarle a tu vecina qué necesita, preguntarle a tu amiga cómo puedas ayudarla, intentar apoyar allí donde las instituciones no llegan, allí donde el Estado social está recortando, intentar llegar nosotras y hacer piña entre nosotras. Y ya por último, ayer las feministas conocíamos la decisión del Tribunal Constitucional de Polonia, que ha vetado el aborto también en casos de malformaciones, lo cual supone vetar en Polonia el 91% de los abortos. Y reivindico el acceso a este derecho de forma universal, segura, pública y gratuita. Las mujeres vamos a seguir decidiendo, vamos a seguir abortando o no, y reivindico la maternidad o no maternidad elegida en libertad y respetando nuestras decisiones como mujeres. Muchas gracias, y ahora espero que haya espacio para aportaciones o que me lleguen preguntas o lo que sea. Me encantaría saber vuestras impresiones. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Marta, por tus palabras y por tu discurso tan variado y a la vez, como ya anticipé, me parecía que se iban a abrir muchas preguntas, muchas ventanas, ¿no? Dentro de tu estilo, que está bien, de repensar las cosas y, lógicamente, en algunas, pues tomar partido, o sea, tomar opción. Bueno, como todas las personas y nuestro grupo es un grupo que determinadamente queremos ser feministas, procuramos o nos gusta conceptualizar bien las cosas. Para conceptualizar, bueno, es un pouco lo que tú nos estás indicando, pues hai que recurrir a varias fuentes. Ben, da diversidade, e perdona que me estaba indo, bueno, volvoche falar en galego porque seguramente xa dixeche que o entendías, non? Ben, pois para conceptualizar, gústanos ir a distintas fontes, como tú tamén acabas de mencionar. Bueno, en algúns asuntos discrepamos, hai unha discrepancia aberta, por exemplo, en canto aos permisos intransferibles, iguales e intransferibles. Dentro da plataforma Pepina, que os promove, retomará este reto teu, pois Carmen Castro, que vai estar nos nosos ciberfaladoiros o próximo día 20 de novembro, á mesma hora. E destas distintas posicións e argumentos, creo que necesariamente vos vai salir, non digo a luz universal, pero cada persona pues vai tomando as súas notas e as súas decisións, non? Queríache, ao fío destos permisos, queríache plantear como ves tú, de que maneira
podemos levar as nosas parellas, en este caso os homes, pais, a asumir esas tareas de cuidados que son imprescindibles para a reproducción da vida. Que estrategias se poden facer? Claro, es complicado. Para mí, por ejemplo, el hecho de que en el caso, para mí el planteamiento, por ejemplo, de los permisos iguales e intransferibles, donde se parte un poco de la base de que cuidar de la descendencia es una penalización a ser repartida, por ejemplo, ya juega un poco en contra, porque creo que fomenta un poco un discurso en el cual, para no vernos afectados negativamente, debemos distribuir la carga, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tendría que haber como concebir los cuidados como algo que forma parte de la vida, que además los cuidados, de nuevo, cuidar de las criaturas, no quiero romantizarlo, es duro y hay momentos que te lleva a situaciones límite y más en una sociedad que no te apoya. Pero también es verdad que existe un intercambio, que criar significa vincularse, significa construir una relación, básicamente. Entonces, ¿qué sería necesario para que los hombres se impliquen? Pues yo no sé qué necesitarían los hombres para implicarse, pero por ejemplo sí que me gustaría mencionar a Gerard de Josep, que es un hombre involucrado con tema de nuevas masculinidades, nuevas paternidades, que está llevando, por ejemplo, a cabo grupos de padres aquí en Barcelona y que escribe también en algunos periódicos sobre este tema. Y creo que él para mí sería un ejemplo de padre involucrado y además de él como padre involucrado está tratando de involucrar a otros padres. Debo decir que no sé, yo supongo que el motivo es el patriarcado, no lo acabo de entender. Por ejemplo, él dice que les cuesta conseguir que vengan hombres a los grupos, que los hombres se impliquen, pero también es verdad que cada vez son más. Yo creo que al final que el cambio tiene que ser social, tiene que ser también cultural, tiene que ser, tiene que ver con que existan espacios para que ese cambio se produzca. Claro, no me gustaría, es decir, no me gustaría decir que el hecho de que los padres se impliquen o no en la crianza depende de lo que estamos haciendo las mujeres, porque a mí me daría un poco de tristeza expresarlo así, en el sentido de que a menudo se oye, claro, es que las madres no les dejan participar, es que las madres se obsesionan y si le dan el pecho no generan el espacio y si, bueno, pues no sé, creo que igual que muchos hombres encuentran el espacio, aun teniendo un bebé, para irse al gimnasio o irse a hacer sus aficiones, pues también pueden, si quisieran, si tuvieran la voluntad, encontrar el espacio para cuidar de la crianza y también cuidar. Entonces yo creo que los hombres las cosas que se proponen las hacen y de hecho las consiguen. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, me preocupa también como abogada el uso de estos permisos intransferibles, pues en cómo se pueden usar en separaciones problemáticas, en situaciones de violencia de género, situaciones en las que el padre en teoría está cuidando de la criatura y es la abuela materna la que a lo mejor se hace cargo mientras él se va a hacer un máster o se hizo una triatlón, el padre. Bueno, a mí me preocupa, entonces por eso creo que soy más partidaria de que las mujeres nos digan lo que necesitan y que nuestra liberación no dependa o nuestra realización no dependa de lo que hacen o dejan de hacer los hombres. Creo que teníamos que buscar alguna manera de que no dependiera de lo que, o sea, de que nuestra dignidad, nuestro bienestar no dependiera de lo que dejan de hacer ellos o hacen. No sé, espero haber contestado a tu pregunta. Sí, bueno, quizá tiene que ser algo non solamente legislativo, sino que tamén temos que facer moita pedagogía, non? No sentido positivo que dices ti, que tamén é moi reconfortante compartir e levar adiante accións que teñen que ver coa propia vida, é dicir, coa reproducción da vida, non? Mira, por outra parte, bueno, lóxicamente pertenecemos a xeracións distintas. Eu quero che confesar que agora, bueno, son avoa, en este momento pues, estou prexubilada. No noso inicio, cando nosotros tiñamos a túa idade, soñábamos con estar desempeñando laboralmente unha función. Por que? As nosas máis, a maioría, non era o caso da miña que traballaba tamén fora, por necesidade, pero tiña unha profesión realmente
da que tuvo que prescindir para ganar o pan, non? Pero é que, claro, foi unha conquista que tamén temos que poñer en valor. É dicir, cando tiñamos todas as portas pechadas, que se nos vía mal, nosotros non vimos, por exemplo, unha muller conducindo un autobús. Eu teño que dicir que tería, pois imagínate, 50 e pico de anos. Encima vivimos aquí no noroeste. E era moi mal visto a incorporación da muller ao espacio laboral. Por eso, bueno, quero dicir que para moita xente da miña xeneración é un valor e tamén teñen dereito. Bueno, gústame da túa exposición que sempre valoras a liberdade e da xente que teña outras opcións, non? Que me parece fundamental para entendernos. Entón, sí que estamos, en este sentido, pola incorporación á vida laboral. Que pasa? Que as condicións deste mercado neoliberal non son boas, ni para as partidarias, ni para as non partidarias, ni para as que se quedan na casa. Entón, urxentemente, necesitamos cambiar de paradigma na sociedade, non? Que sexa para as persoas. Eso xa é máis difícil. Quenes son os nosos aliados, Marta? Quenes poden ser? A ver, yo quería hacerte una primera puntualización y es que obviamente yo también vengo de una familia donde, como muchas catalanas y catalanes, pues vengo de ascendencia charnega. Creo que la mayoría de catalanes estamos mezclados, muchas personas que migraron, muchas mujeres que tenían que buscarse la vida, cómo subsistir en un mercado laboral que no les ofrecía muchas opciones. Pero claro, a mí hay una cosa que me resultaba muy curiosa. Primero de todo, que yo, como decimos, estudié y fue una muy buena universidad y tenía un muy buen puesto de trabajo y aún así me sentía que a nivel laboral había unas dinámicas muy contrarias, a la vida, ya sea por horarios, por nivel de estrés, por nivel de tensión, y esto era un trabajo de los buenos, digamos. No quiero imaginar la gente que tiene que pasar por esto pues a cambio de un salario que no le llega para final de mes, ¿no? A mí lo que me choca un poco de esto es que se entienda que el hecho de que tú pares para cuidar un tiempo determinado suponga que nunca más te reincorporas al pleno empleo. Es decir, además, en un contexto en el que las personas cada vez vivimos más, con lo cual estaremos más años, se supone, produciendo, trabajando, el hecho de que yo haya parado o haya aflojado el gas durante 2, 3 años, 4, claro, para mí no era como el fin del mundo. Me fastidia que el hecho de haberlo hecho implique que te castiguen. Es decir, si yo hubiera dicho, no, mira, es que dejo de trabajar porque he ahorrado y me voy 2 años a recorrer Asia con una mochila, ¿no? Y luego lo podría poner en mi currículum y todo el mundo diría, ostras, qué aventurera, se ha ido a buscar aventuras a Asia, ha vuelto y se reincorpora y ya. En cambio, parece que si dejas de trabajar durante 2 años o 3 para cuidar, eres una persona rara, te penalizan, nadie tiene en cuenta que el hecho de cuidar, de maternar, de cuidar, implica una serie de habilidades personales muy determinadas y que las madres precisamente o las personas que cuidamos somos expertas en priorizar tareas, en organizar el tiempo, etc. Y sobre los aliados y aliadas a la hora de mejorar el mercado laboral, pues esta es una discusión desgraciadamente muy estructural y que a veces siento como muy perdida porque, claro, estamos en un contexto de grandes multinacionales, de grandes fortunas que son las que marcan la agenda política y laboral, que las necesidades laborales se marcan en torno a qué necesita Amazon en un almacén determinado o Google para poner ahí una oficina. Entonces yo creo que hay recetas antiguas que funcionaron muy bien para ganarnos los derechos que hoy en día tenemos, que era básicamente organizarnos, sindicarnos, organizarnos en los puestos de trabajo, buscar maneras. De hecho, la crisis del COVID es como una oportunidad fantástica si la aprovecháramos para repensar todo el sistema laboral. Yo no veo tampoco justificación por qué en España, como sí sucede en otros países, hay poca oferta de trabajos, por ejemplo, a jornada parcial, no precarios, sino digamos de calidad, No me gusta hablar en estos términos, pero para que nos entendamos todas, ¿no? Por ejemplo, en Holanda o en el norte de Europa es habitual, por ejemplo, pues que 2 abogadas compartan un puesto de trabajo y se distribuyan las horas. Esto aquí es impensable y siempre pregunto ¿por qué? ¿Por qué es impensable? También es verdad que tiene que ver con el tipo de trabajo, sectores que se desarrollan en España. Son sectores precarios, turismo, hostelería, etcétera, que tienden a lo barato para atraer. Entonces,
yo creo que hay tantas cosas a repensar y por qué sencillamente el hecho de haber sido madre hace que después te vean mal a nivel de trabajo. Yo creo que es una cuestión ideológica, porque no tiene una explicación a nivel de habilidades, o no creo que sea tan significativo el hecho de haber parado unos meses o un año de tu vida o lo que sea, igual que otra persona que pudiera haber estado enferma, que se ha ido de viaje o que ha tenido cualquier otra circunstancia en su vida. Para mí es misoginia hacia las mujeres. Bueno, pois realmente a misoxinia está no fondo do sistema patriarcal, non o vamos a negar. Aínda que se están dando pasos que en moitos casos sí que teñen que ser legislativos, como os que van a dar agora, en aras de reducir esa brecha, esa fenda salarial, que claro, que ven acompañada desos permisos que tú estás a reclamar ou xornadas partidas, é dicir, realmente a pobreza ten cara de muller, e máis Sí. cando chegamos a certas edades. Sí. A nosa nómina vese totalmente disminuída por todos esos permisos que collemos para cuidados durante Sí. a nosa vida laboral. E con eso hai que acabar, porque senón, agora estamos nos dando conta que o que tú dices, con este parón pandémico, pois teránse que repensar moitas actitudes e accións que nos levan definitivamente cara á morte, non cara á vida. É dicir, Sí. a vida é precisamente a que as mulleres axudamos a que siga, ¿no? A que siga os seus círculos. Creo que, Mira, perdona, creo que esta sí, misoginia me hacías pensar que también se manifiesta en el hecho de que, por ejemplo, cuando a una mujer se pide una excedencia por cuidado de menores, esto acostumbra a implicar represalias negativas y no, y en cambio sucede que a veces cuando las parejas hombres cogen esta excedencia, a menudo, o a veces casos que conozco presionados por sus parejas de, oye, necesito que tú te hagas cargo porque yo si no, no puedo sostener mi carrera laboral. Cuando este hombre va a la oficina a pedir una excedencia o que le adapten el horario, se le trata como héroe. Es decir, esto a veces lo he hablado con compañeras, ¿no? De el hecho de que haya sido madre me ha devaluado a nivel profesional a los ojos de mi entorno laboral, y el hecho de que él como padre se haga cargo y salga unas tardes antes para recoger a nuestras criaturas o se ha cogido una excedencia, de repente le han dado o un ascenso o ni siquiera ha hecho falta que se rebaje el sueldo porque su jefe ha sido como, no, no, tú lo que necesites, ¿no? Entonces, claro, para mí la única explicación de este doble rasero es la misoginia, porque si se ve como una virtud en unos, debería ser también en otros. Lo ideal es que este tipo de decisiones fueran personales, no implicaran juicio, es sencillamente buscáramos cómo organizarnos mejor y ya. Perdona, que te he interrumpido. no, básicamente no tenía, iba un poco por en este asunto que tú acabas de comentar. Mira, te van a pasar una pregunta ahora que nos Sí. llegó por WhatsApp. Hola Marta, te paso una pregunta. Mira, ¿qué opinas sobre la desigualdad en zonas rurales para acceso a diferentes tipos de parto, en casa, agua, etcétera? Hola, el tema de la cuestión rural es algo que tengo muy presente porque, bueno, en el marco de mi activismo ha habido épocas que he estado activa a nivel político, a nivel de coordinación de asociaciones de salud aquí en Cataluña, y el tema rural es un tema que marca muchísimo en muchos aspectos, pues desde a las mujeres, desde violencia de género, de poder o no denunciar y de qué tipo de apoyo o reacciones va a haber en el entorno. En el acceso al aborto, claro, no es fácil ir a un sitio a pedir un aborto en un sitio que todo el mundo te ve entrar y sabe lo que vas a hacer. Te tienes que desplazar para garantizar tu anonimato y tu seguridad, depende de los casos. Y en el tema este que mencionas obstétrico, pues también ha sido un auténtico drama, porque claro, por ejemplo, en épocas de confinamiento estricto, ya de por sí, o sea, el tema de poder elegir a qué hospital vas, por ejemplo, en contexto de parto o embarazo, marca mucho, porque sabemos que los hospitales pueden trabajar de formas muy distintas y el resultado de un embarazo o parto puede ser muy distinto, depende de dónde vayas. Entonces, si una mujer tiene muy claro el tipo de embarazo o parto que quiere y sabe que se lo dan en tal hospital, claro, hay mujeres de áreas rurales que tienen que conducir muy lejos para acceder a esto. En las ciudades, pues tenemos el privilegio, pues en configuraciones sanitarias y sociales urbanocéntricas, que tenemos elección y nos podemos mover. Y claro, en este periodo de confinamiento ha sucedido que la gente no podía salir del perímetro, estabas vinculada a un centro concreto y esto ha supuesto un drama, entre comillas, ¿no? Y definitivamente el tema rural es un problema, pero no solo en este aspecto,
También estaba leyendo en relación con León, otras provincias, lugares rurales, que se están cerrando o se están eliminando puestos de trabajo de medicina rural, de enfermería rural, lo cual deja una situación más desprotegida a las personas que viven en estas zonas. Y yo creo que aquí de nuevo es organizarnos, reunirnos con los representantes políticos, exigir que se mantengan estos servicios, que se dote de más medios, etcétera. Vale, te paso otra pregunta. ¿Cómo debería ser el plan de parto? ¿Redactado en vez de por casillas? A ver, el plan de parto también es otro temazo porque ha sucedido que conforme más mujeres presentaban planes de parto, sí, el plan de parto de entrada, la ley lo que dice, la ley de autonomía del paciente es que, bueno, es una voluntad anticipada, lo podrías redactar a mano, lo podrías redactar por ordenador, puede tener el contenido que tú consideres, más o menos extenso, y hay gente que le choca mucho cuando les digo que yo he acompañado a mujeres que han hecho planes de cesárea y planes de inducciones y planes de parto intervenido, porque los partos de riesgo quirúrgico siguen siendo de cada mujer y sigue teniendo derecho a decidir, y con más razón si hay más intervencionismo, ¿no? Entonces, en los hospitales ha sucedido un poco una tendencia, un poco el sistema hospital, médico y no médico, ¿no? El sistema patriarcal fagocita y adapta todas las reivindicaciones para que le resulte cómodas a sí misma. Entonces, muchos hospitales lo que hacen es tener un plan de parto que consiste en crucecitas. Yo siempre pongo el ejemplo de la epidural, sí o no. Esto no es una pregunta ni es nada que enriquezca el proceso de toma de decisiones. Es sencillamente porque aquí habría más preguntas. ¿Qué vamos a hacer con el posible manejo de dolor? ¿Qué opciones ofrecéis? O sea, que la pregunta sea solo sí o no, me da mala espina, ¿no? Entonces el plan de parto creo que es un documento valioso si favorece una reflexión de la usuaria, de qué es lo que quiere, qué intervenciones posibles hay, y si también es como el catalizador de un posible diálogo o intercambio entre ella y y sus proveedores de salud, ¿no? De hacer el intercambio. El problema es que en el tema médico y en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Protección de datos, etcétera, hay un objetivo muy loable detrás que se convierte en un proceso burocrático de firma aquí y no me demandes, ¿no? Y desgraciadamente, claro, aquí volveríamos a lo mismo. Tendríamos que modificar mucho el sistema para que haya más medios, más profesionales, más tiempo en las visitas para podernos mirar a los ojos, ver a ver qué queremos, qué podemos ofrecer, dónde nos encontramos. Es un cambio de cultura médica, de usuarias de la medicina, etcétera. Bueno, Marta, queríache por último plantexar, bueno, a túa posición ou a túa valoración a respecto de un caso que se van a cumplir agora para o mes de decembro 2 anos. E foi a morte do bebé en Vigo nun parto na casa sin asistencia de profesional, por decisión da nai, non? E do pai, supoño. Sí, tamén. Que optaron polo parto en casa, convencidos de que era a mellor opción para o seu segundo fillo. Aquí habría dos partes. La primera que tengo información, digamos, directa de que la familia sostiene de que no habían decidido parir en casa, sino que se dirigían al hospital y sucedió esto y la ayuda no llegó a tiempo, entre otras cosas precisamente por estos problemas de la mujer llama a la ambulancia diciendo que necesita ayuda y la palabra de las mujeres a menudo tampoco vale mucho, ¿no? Tú dices que necesitas algo, bueno, estás exagerando, no te duele tanto, no sé. Y el tema también de que en entornos rurales no es tan fácil que llegue a lo mejor una ambulancia y llega una ambulancia que no hay especialistas para ayudarte y que no son capaces de valorar pues la situación adecuadamente y no le dan la importancia que tiene. Y luego, imaginemos que esta pareja realmente hubiera elegido parir sin asistencia en mitad de la nada. Claro, yo creo que tenemos que preguntarnos también qué es lo que el sistema ofrece a las mujeres, porque muchas mujeres se sienten expulsadas del sistema, de un sistema que no les ofrece alternativas y alternativas absolutamente razonables. Por ejemplo, en este caso se hablaba de que era un parto de nalgas. Aquí en Barcelona se atienden, o en ciudades grandes donde hay muchos hospitales y más profesionales, se atienden partos de nalgas con relativa normalidad. Entonces, claro, que allí el sistema solo le ofrezca una cesárea, que es un parto quirúrgico que implica también una serie de riesgos, y que además en este intercambio en el que se están negociando cómo se va a realizar la atención médica, la mujer se sienta violentada hasta el punto de no confiar en estas personas. Pues yo realmente culpo al sistema de este tipo de situaciones. Creo que como sistema deberíamos tener una capacidad de respuesta que no parta siempre de lo punitivo, de tú has decidido algo que no tocaba,
has decidido algo que... Y además, después cuando pasa esto, ¿no? A mí cuando la mujer ha elegido algo que yo no elegiría y le va mal, no me gusta decir, mira, ¿ves? Que le den. Pienso, hostia, pobrecita, ¿no? Porque si ella quería esto por lo que fuera, pues me sabe muy mal por ella que no haya sido así. En cambio, siempre hay esta función castigadora de la sociedad a las mujeres y personas, y sobre todo personas de colectivos minorizados, que se salen de lo que tocaría hacer. Y yo creo que ya es hora de que... Y volvemos a lo mismo, el sistema lo podemos cambiar de grandes maneras, pero no sé quién nos está escuchando, pero creo que todas desde nuestras casas, desde nuestras consultas de abogadas, desde la caja de un supermercado, desde cualquier lugar, podemos intentar mirar a las personas que tenemos alrededor de los ojos, intentar encontrarnos con ellas y ver en qué puntos estamos de acuerdo, que seguro que serían muchos. Y así entre todas contribuimos a una sociedad en la que fomentamos el encuentro. Pois pareceme acertado ese camiño, porque moitas veces non é cuestión do feito en sí, sino do contexto, non? O sea, que fai que se produzan fallos e accidentes que non tiñan por que ocurrir se tomaran as debidas precaucións e o contexto fora moi máis favorable, non? Bueno, Marta, pois damos as gracias e desexámosche dende Lugo e dende o Foro Feminista Maruxa Mallo e a Deputación de Lugo que teñas moita sorte e moita forza para seguir navegando por todos esos mares, atopes vos buenos puertos a donde chegar para recuperar as túas forzas en estos tempos difíciles. E a todas as demais persoas que nos están a ver, tamén os agardamos no próximo Ciberfaladoiro, día 20 de novembro, ás 19:30, neste mesmo canal. Moitas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras.